qué calamidad. A Salmos. Fíjate que hace un tiempo te voy a contar un sueño que tuve. Soñé que perdía todo. Perdía el negocio, soñé que iba a vivir un proceso inclusive donde iba a perder la credibilidad, iba a pasar por un proceso difícil, emocional, una pérdida de autoestima y muchas cosas que observé en mi sueño que me iban a suceder. Era un sueño donde yo estaba calmado, sin embargo estaba observando todas las cosas que estaban pasando. Dicen los sabios que así es como los juicios son decretados en el cielo. Y resulta que en mi sueño la Virgen María apareció y me dijo: ¡qué calamidad! Haz salmos. Si Dios lo permitió, es por algo. No dejes de hacer salmos. Y fue así que retomé con mayor intensidad mi estudio y recitación de salmos. Bienvenido a mi podcast, ¡qué calamidad! A Salmos, donde vas a encontrar los secretos y los misterios, la forma en la que se aplican, cómo generar una vasija, la conciencia, cómo tener afinidad para poder recibir la bendición del libro de Teilim. Bienvenido a mi podcast. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, a nuestro podcast ¿Qué calamidad? Haz salmos. Y el día de hoy tenemos uno de los salmos que nos va a ayudar a mantenernos dentro de un concepto que le llamamos alegría, dentro de un concepto que denominamos simjá. O sea, este salmo es un salmo que nos puede ayudar a mantener un estado de conciencia de alegría. ¿Por qué de alegría? Porque justamente este salmo nos cuida, nos protege, nos quita los bloqueos que nos pueden hacer caer en tempestades emocionales. Según los sabios de la Torá, se dice que este salmo sirve para detener maremotos o tempestades. Regularmente, pues cuando oímos el salmo, pues también puede servir y puede ser un salmo muy bueno, por ejemplo, cuando se acerca un huracán, un tornado, sobre todo un huracán, una tormenta tropical, pues a las costas de algún país, pues el pueblo se puede reunir para hacer este salmo, también puede utilizarse de esa forma. Sabiendo que a veces los huracanes y las tormentas tropicales pues en realidad están muy conectadas al estado psicoemocional de las personas de la zona en donde pues caen ese tipo de fenómenos. Hay que entender que dentro de nosotros está todo lo que nosotros necesitamos para atraer y manifestar cualquier cosa. Entonces, de alguna manera este salmo pues es un salmo que despierta en nosotros cierta conexión con este estado de conciencia de felicidad. Obviamente requiere que nosotros tengamos el deseo de estar felices, el deseo de ser alegres, aunque no tengamos ningún motivo para hacerlo. Sin embargo, vamos a analizar el contenido del salmo y vamos a analizar el por qué debemos mantenernos felices y por qué debemos mantenernos como personas felices. Resulta que este salmo es un salmo que pues nos conecta o nos vincula de alguna forma con la alegría de percibir la luz detrás de cada cosa que vemos en nuestra vida. Y es que a veces pensamos que la luz está solamente en las cosas positivas que de alguna forma podemos calificar así. Sin embargo, está demostrado que tanto cosas positivas como aparentemente cosas negativas que nos suceden también son dirigidas que nos sucedan por parte de la luz. Y la luz sabemos que es una fuerza infinita que proviene del Creador, y que esta fuerza infinita que viene del Creador de este mundo, el creador de todo el universo, pues es una fuerza de amor, de dulzura, y que solo desea compartir con nosotros y darnos
todo tipo de bendiciones, darnos amor, salud, paz, prosperidad, abundancia, y todas las cosas que de alguna manera nosotros podamos llegar a querer o necesitar. Todas estas cosas provienen del Creador y son una realidad. O sea, el Creador desea otorgarlas. Ya está ahí disponible en este momento la prosperidad que necesitas, ya está disponible en este momento la abundancia que necesitas, ya está disponible en este momento todo tipo de bendiciones que tú puedes llegar a pensar que necesitas, ¿no? O sea, sabemos que también esas bendiciones no son cosas físicas. Por ejemplo, el amor o la salud o la paz, pues en realidad no son cosas físicas. La prosperidad, la abundancia no son cosas físicas, son energía. Y en realidad el Creador quiere otorgar esa energía. Ya esa energía está otorgada. ¿Por qué nosotros no conectamos con esa bendición que el Creador nos está otorgando? Porque no tenemos la conciencia para recibir esa bendición. O sea, el Creador ya nos dio toda la abundancia del infinita, ya está dada y es un potencial en cada ser humano, pero la conciencia de cada persona es muy distinta y no todos percibimos la abundancia de la misma manera. Entonces no todos manifestamos esa abundancia infinita que Dios ya dio o que la luz está otorgando en este momento. Y así sucesivamente, o sea, toda la alegría con la que nosotros pudiéramos vivir ya está dada, ya en este momento está dada en tu vida. Pero nosotros en este momento no tenemos una conciencia de alegría para poder recibirla. No tenemos la conciencia de que por qué debemos estar alegres. O sea, solo sabemos que la alegría trae cosas positivas, pero en realidad no sabemos realmente por qué alegrarnos, por qué estar alegre, por qué debe estar alegre, cuál es el propósito de estar alegre, qué es lo que me debe motivar para yo mantenerme en alegría. Y justamente eso es lo que trabaja este salmo, nos activa esta conciencia, nos ayuda a entender cuál es el propósito de estar alegres, por qué la luz necesita que nosotros utilicemos nuestro libre albedrío para poder decidir estar alegres, aún a pesar de no tener a veces razones para poder estar alegres. Y bueno, pues comenzamos con el Salmo número 2, dice así: Lama Rageshu Goim Ulumin Yegurik. ¿Por qué se han agitado los pueblos y las naciones murmuran vanidad? Y bueno, cuando dice por qué se han agitado los pueblos y las naciones murmuran vanidad, pues se refiere justamente a todos estos pensamientos, a todas estas fuerzas internas que luchan dentro de la persona y que hacen que la persona se desconecte de este estado de alegría. La persona en la mañana decide estar alegre y dice: el día de hoy voy a estar alegre pase lo que pase, y entonces comienzan a sucederle ciertas cosas que la persona no comprende por qué le están pasando, porque la persona solo ve el 1%, no ve el 99%. La persona hay de 1.000.000 de cosas, solamente hay 1% de explicaciones lógicas que ve con respecto a lo que le está pasando. Todo lo demás, el otro 99%, la persona no lo comprende. Entonces la persona, al dejarse llevar por ese 1%, por ese pedacito que ve, por ese pedacito que oye, por ese pedacito que toca, por ese pedacito que siente, pues la persona comete los errores más grandes, ¿no? O sea, en ese momento se desanima, deja de hacer cosas, deja de interactuar, deja de ser proactivo, deja de ser propositivo en las cosas que quiere, deja de buscar las cosas que quiere, deja de insistir, deja de ser luz, deja de estar alegre, porque el 1% lo convence que él no debe estar así. Y ese 1% es lo que los cabalistas le llaman la voz del ángel de la muerte o la voz del Satán. En arameo la palabra Satán quiere decir oponente, es la voz del oponente o la voz del ego, el egoísmo, que está dentro de cada persona y que su trabajo es hacer que la persona se mantenga desconectado de la luz. Entonces, mientras la persona se mantenga de manera natural, como en piloto automático, viviendo de forma natural, sin ningún tipo de conciencia, esta fuerza del Satán lo va a estar
pues constantemente sitiando, o sea, constantemente lo va a tener lleno de pensamientos de dudas, lleno de pensamientos de egoísmo, llenos de pensamiento de miedo, llenos de pensamiento de tristeza, y estos pensamientos van a generar su estado emocional, porque sabemos que cada pensamiento tiene un campo morfogenético, y este campo morfogenético de la tristeza pues se va a desencadenar en esa emoción de tristeza, y va a traer situaciones que van a seguir alimentando ese tipo de pensamientos y emociones. Y así es como el Satán opera desde la mente humana, desde dentro de la persona, desde dentro del ser humano. Hay un choque fuerte dentro de la persona, donde esa inclinación al mal está guerreando constantemente contra también la inclinación al bien que hay dentro de la misma persona, porque así, de la misma manera, dentro de la persona está el gen divino, está el potencial de la persona, el potencial de que una persona pueda llegar a ser como semejante a la luz, que pueda tener esa equivalencia de forma con la luz. Si la luz es una fuerza dadora, también el hombre tiene el gen divino, ese ADN divino que es llamado Adonai, ese ADN divino que la persona tiene dentro de sí mismo, que también puede explotar, y también con ese ADN divino podría la persona pues entrar en esa equivalencia de forma con la luz y ser el bien en este mundo, ¿no? También podremos hacer el bien en este mundo, también podemos ser causa del bienestar, podemos ser causa de unidad, podemos ser causa de bendición, podemos ser causa de todo tipo de bondad y de bienestar. Por eso el Salmo 2 dice en el segundo versículo: y Yatzebu Maljeretz Verosenim Nosdu Yahad al Hashem Beal Meshijo. Y dice: se alistan los reyes de la tierra y los príncipes, juntos conspiran secretamente contra el Eterno y contra su ungido. Entonces, cuando hablamos de la inclinación al bien, pues es la luz que hay dentro de nosotros, y todas esas fuerzas energéticas están guerreando dentro de la persona. Entonces hay una guerra espiritual dentro de la misma mente del hombre, hay una guerra espiritual dentro del hombre. Y nosotros, el tema de conectar con el libro de Salmos y de empezar a interactuar con este libro y empezar a leerlo y empezar a ser muy constante con el libro, es porque justamente el libro de Salmos nos ayuda a hacerle guerra al Satán dentro de nuestra misma mente. ¿Para qué? Para que nosotros con los salmos debilitar esta cáscara, esta fuerza mental, estas fuerzas energéticas que no vemos, pero que nos influyen a través de los pensamientos, a través de las emociones, pues nosotros podamos empezar a elevar nuestra frecuencia vibratoria. Y el objetivo de hacer salmos es hacerle guerra al Satán, es hacerle guerra al oponente. ¿Por qué lo digo? Porque regularmente las personas no pensamos que pues el oponente no existe, ¿no? Y que no necesitamos estar haciendo oración constante, y que no necesitamos conectar con ningún tipo de oración, y cuando acordamos, el oponente está completamente poseído de nuestros pensamientos, nos domina, nos controla desde los pensamientos, nos hace ser egoístas, orgullosos, envidiosos. La persona obviamente no se da cuenta, porque esta fuerza incluso trabaja desde el inconsciente, desde el subconsciente, trabaja con todos los aspectos de la mente. Por ahí vamos a poner una clase del inconsciente, del subconsciente, cómo funciona toda esta parte de la mente en nuestro canal de YouTube Centro Nanobios. Los invitamos a que entren al canal de YouTube Centro Nanobios y vean también el contenido que publicamos ahí. Suscríbanse a ese canal. Hay mucha información que nos pueden ayudar a enriquecer y entender cómo funcionan los salmos. Y bueno, pues a veces esa información, toda esa información del oponente, del Satán, de esta fuerza que se opone, está trabajando a través de nuestro inconsciente, está trabajando a través de nuestro subconsciente y nos toma totalmente. Entonces nosotros tenemos a veces ya patrones de conducta, tenemos un patrón de conducta, un patrón conductual negativo, egoísta, y la persona se identifica con ello, incluso cree que ese ser egoísta es él. Dice,
cuando mencionan su nombre Cristian, dice, bueno, Cristian es ese ser egoísta. Entonces, como ya estoy completamente identificado con ese ser egoísta, entonces no reconozco el bien, porque no reconozco el mal, porque no puedo aceptar que dentro de mí está ese egoísmo, porque no puedo verlo ni siquiera ni aceptarlo, porque hay una clipa, una cáscara, que es la forma en la que el Satán me ciega, es la forma en la que el oponente me separa de la luz, y entonces la persona se mantiene haciendo cosas negativas que de alguna manera le empiezan a generar caos en su vida. Ahora, ¿qué tipo de caos es el que te generan este tipo de actitudes? Pues no, empiezo a no tener dinero, empiezo a tener problemas de salud, empiezo a tener problemas de pareja, empiezo a tener a volver a hacer cosas que hacía en la adolescencia, empiezo a ser impulsivo, empiezo a tener problemas en el trabajo, etcétera. Empiezo a tener todo tipo de caos, y este caos yo no veo desde esta perspectiva, como desde la perspectiva de que el Satán está dentro de mí. No logro ver realmente qué es lo que me está pasando, porque el Satán, recuerden que me mantiene atorado en ese 1%, que es ese pensamiento egoísta, o es esa tristeza, y la persona está triste pero no se da cuenta realmente el por qué razón está triste y cómo dejar la tristeza, porque la persona lo puede hacer sola, pero no se da cuenta porque está atorada, de alguna manera está bloqueada. Por eso necesita el salmo. Cada uno de los salmos tiene su bendición, pero la esencia de todos los salmos es esta, justamente. La persona necesita guerrear esa parte interna, es guerrear esa inclinación al mal que no está afuera. Los salmos no debemos hacerlos como para que aparezca en este momento un Ferrari, o como para que aparezca en este momento una casa. No significa que esté peleado la abundancia material con la espiritualidad. Al contrario, entre más abundancia material, más puedes influir positivamente en este mundo también, ¿no? Pero lo que sí significa es que de alguna forma la persona debe de poner su atención realmente en la raíz de lo que le está generando el caos. Y el Salmo número 2 va y ataca desde la raíz lo que me está generando la tristeza. ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué tiendo a tener estos pensamientos de tristeza, de depresión? Y esto me atrae otro tipo de pensamientos que me vinculan con cosas negativas en mi vida, ¿no? Que me hacen hacer cosas que sé que están mal, que me bajan la vibración, que me hacen incluso desear alimentos que me bajan la vibración, que me hace desear cosas, o mis niveles de energía son muy bajos. Y todo ese tipo de cuadro psicoemocional de una persona que está vibrando en esa depresión. ¿Vale? Si vemos aquí la palabra que usan en el versículo 2, que dice Meshijo, pues esto no sé si te suene como a México, que es la misma, una fonética muy parecida a México. Y en alguna ocasión mi maestro me dijo que en México iban a despertar en la luz del Mesías, ¿no? O sea que se creía, se esperaba que en México, y mi maestro era un cabalista ortodoxo judío, que se esperaba este despertar, ¿no? Se creía que el despertar iba a ocurrir en México, iba a comenzar en México, iba a ocurrir en todo el mundo, pero el proceso iba a comenzar en México. Entonces la palabra Meshijo quiere decir ungido. Entonces, ¿qué es lo que ataca el ángel de la muerte? ¿Por qué el ángel de la muerte ataca al ungido? ¿Qué significa esto? Pues el ángel de la muerte ataca a la persona, al alma, porque una vez que la persona conecte con su alma, pues la persona comienza a recordar toda la sabiduría, y entonces al recordar toda la sabiduría, pues simplemente esta clipa que hablamos se rompe y ya no tiene influencia ni poder sobre la persona, ¿no? Entonces el ego trata de a toda costa de hacer bloqueos en la persona para que la persona no pueda conectar con su alma. Porque en el momento en el que la persona conecte con su alma y despierte esta conciencia del alma, pues en ese momento esa persona se vuelve parte del ungido. El ungido es el Mesías, Yeshua, Jesús, Jesucristo. Nos volvemos parte de esa fuerza de amor, nos volvemos
uno con Él, porque el alma ya empieza a recordar toda la sabiduría y tiene cierta fuerza sobre el ego. Entonces el ego trata de que la persona no conecte con su alma. Entonces a toda costa le va a imponer pensamientos negativos, le va a imponer pensamientos de depresión, pensamientos de cosas que lo mantienen separado de la conciencia de que la luz está detrás de todas las cosas que le pasan, y que la luz es misericordia, es pura miel y leche, y esa luz que es pura misericordia pues solo es dulzura y es amor en su estado infinito, y que si la persona no recibe esa dulzura y ese amor en su estado infinito es porque la persona no tiene el estado de conciencia, no porque la luz no quiera darlo. Y bueno, hay todo un tema ahí para desarrollar, ¿no? O sea, realmente la luz ya reveló todo el potencial del amor y la salud y la plenitud para la persona, pero la persona no tiene la conciencia. Si la persona despertara ese estado de conciencia de salud, despertar ese estado de conciencia de amor, entonces la enfermedad desaparecería, entonces los problemas de pareja desaparecerían. Entonces eso es lo que el ego trata de hacer con las personas, nos trata de desconectar desde la raíz con lo que nos puede traer la bendición. Seguimos, dice así: Nenateka et morrotemo benashliham imenu aboteimu. Dice: desatemos las cuerdas de su yugo y arrojemos de nosotros sus ataduras. ¿Y qué es lo que nos ata al egoísmo? Pues justamente todos esos pensamientos, nos mantienen nuestra atención en ellos, nos generan cierta película mental de algo que no existe, que no es real, porque la realidad es que la luz está detrás de todo, y la luz solamente hace el bien para todos y solamente quiere el bien para todos. Entonces nos desconecta de esa verdad. Yosheba Shamai Mishach Adonai Ilak Lamo. El que mora en los cielos se ríe. El Eterno se mofa de ellos. Dice: Asyedaber el emo beapo bajarono y bajalemo. Entonces les hablará en su enojo y con su furor los aterrará. Entonces, fíjense, este salmo es un salmo que sirve para hacerle guerra a los pensamientos negativos, guerra a la depresión. Una persona que está atravesando por problemas de depresión, esa persona está atravesando una guerra espiritual, y la oración, por supuesto que lo va a ayudar, lo puede ayudar. El libro de Salmos es un libro maravilloso que te puede ayudar, te puede salvar de caer en esos estados de depresión donde al final atraes calamidades que ya no puedes quitarte después. Entonces es algo que debes estar consciente, es una guerra, está dentro de ti, y digamos que la mejor artimaña que usa el oponente, el Satán, con respecto a esto es que nos hace pensar o nos hace creer que no existe el Satán mismo, ¿no? Entonces la persona no está consciente que necesita hacer oración, no es algo que a ver si puedo hacerlo para mejorar mi situación económica o para mejorar mi situación de pareja, no, es algo que necesita tu alma para que estés constantemente haciéndole guerra a esta fuerza, y el bienestar y el equilibrio y la bendición sea una constante en tu vida. Dice: Banin asachti malki al Sion har kodshi. 6. Pues yo ya coroné a mi rey sobre Sión, el monte de mi santidad. Significa que nosotros con este salmo podemos decidir ser felices por encima de todas las cosas. Decidimos estar alegres y tener una vibración elevada por encima de todo lo que suceda, por encima de cualquier circunstancia, por encima de lo que parezca. Confío en que Dios está detrás de estas situaciones. Confío en que la luz está detrás de todo, que Jesús está detrás de todo. Confío en eso. Y no solo confío, lo sé perfectamente que está detrás de eso. Por eso dejo que esa situación que aparentemente negativa suceda. No reacciono, no tienes miedo, no dejas de ser tú, no dejas de fluir en amor, no dejas de hacer esas cosas porque sabes que está bien que pase. Dice: Asapera el Joj Adonai, Amar Elai Beniatania, Yom Yelitiha, Shealmi Meni Betena, Goim Naharateja, Bahu
Sateja Afsearetz Teroem Beshevet Barcel Kikli Yoser Tenapetzem Beatam Elahim Haskilui Baseru Shuftearetz Ibduet Hashem Beira Begilu Birada 12 Nashehubar Pen Yenabe Tobdu Derech Kibar Kimapo Ashre Kol Josebu. Entonces dice así: relataré el decreto, el Eterno ha dicho, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado, pídemelo y te daré pueblos por heredad y tu posesión será los extremos de la tierra. Cuando nosotros combatimos el oponente, cuando lo debilitamos, entonces el alma nos lleva al lugar a donde nos corresponde. Muchas veces estamos tomando un espacio-tiempo que no nos corresponde. Las personas que a veces tienen la bendición, el destino de tener la abundancia económica, el poder, la influencia, crear algo que va a cambiar el mundo, y las personas que tienen ese destino muchas veces no lo pueden manifestar, no lo pueden materializar, justamente porque la inclinación al mal los tiene sitiados y la persona está siendo egoísta, entonces no puede conectar con ese potencial que hay en ella. Cuando empiezas a generarle esa guerra, entonces la luz comienza a despertarle y comienza a ubicarlo donde debe estar, con quien debe estar y llevando a cabo la tarea que realmente debe tener. Los regirá con cetro de hierro como vasija de alfarero y los quebrará. Y ahora, oh reyes, actuad con sensatez y aceptad la disciplina, jueces de la tierra. Servid al Eterno con reverencia y alegraos con temblor, rendidle homenaje de buena fe, no será que se despierte su enojo y perdáis vuestro camino, cuando se encienda de pronto su ira, felices de los que en él se refugian. Y justamente ese es como el tema, ¿no? O sea, realmente necesitamos de manera imperativa, necesitamos entender que estamos en una guerra espiritual y que la guerra está ocurriendo dentro de nosotros mismos. La guerra no está ocurriendo fuera de nosotros, la guerra no está ocurriendo solamente en un país o en una ciudad. La guerra está ocurriendo dentro de cada persona. Las tempestades emocionales, todo eso es algo que está ocurriendo dentro de cada cabeza, dentro de cada mente. Por eso este salmo se recita 3 veces antes del amanecer contra las tempestades emocionales o las tempestades del mal en general, para protegernos de las malas intenciones de esas fuerzas espirituales, porque esas fuerzas espirituales traen esa intención negativa. La intención es hacer más dura la cáscara, distraer más a la persona en el egoísmo, para que la persona pues de alguna manera pueda conectar con su baja vibración y su baja frecuencia, y la persona se mantiene trayendo cosas negativas. Entonces la fe en esa persona no puede hacer vasija, no puede florecer, porque la persona está perdiendo la batalla, está perdiendo la guerra, y todos los seres humanos estamos en esa batalla. Esto no es algo que solamente le corresponde a cierto tipo de personas, sino todo mundo está dentro de esta tempestad. Dice también, este salmo sirve para calmar tempestades emocionales, como lo dijimos, para protegerse de habladurías, para protegernos cuando están hablando mal de nosotros, y es que estamos atrayendo que la gente hable mal de nosotros, porque estamos vibrando en una tristeza, en un enojo, porque necesitamos hacerle frente a esta entidad. Dice, para apaciguar el carácter también nos sirve. Aleja las guerras o los tiranos que oprimen al pueblo. Entonces, es un salmo que debe rezarse siempre que el pueblo pueda o deba elegir a un gobernante. Por ejemplo, cada vez que hay elecciones en una ciudad, en un lugar, si las personas rezáramos el Salmo número 2, estaríamos protegidos para no atraer gobernantes negativos o gobernantes que roben o gobernantes que de alguna manera encarnen la inclinación al mal del pueblo. ¿Por qué a veces atraemos gobernantes súper negativos? Porque eso es nuestra mente, así está nuestra conciencia o nuestra inconsciencia, ¿no? Así está nuestro inconsciente.
Conforme vamos limpiando esta parte, pues obviamente los gobernantes van cambiando también. Son personas que a lo mejor ya no son tan egoístas, tan negativas, que a lo mejor empiezan a ver también por el pueblo, y así sucesivamente. Todo está conectado. Entonces es un salmo que en la antigüedad se utilizaba antes de elegir a los líderes. Este salmo también sirve para encontrar abrigo en el Señor y reencontrar la dignidad, ¿vale? Para reencontrar la dignidad. Entonces también es un salmo que te va a levantar el ánimo, te va a levantar la luz en ti, te va a hacer que tu atención se vaya para arriba, ¿vale? Igual que tus emociones, te va a ayudar a conectar nuevamente con lo que tú realmente eres. Recuerda que todos los secretos, la clase completa, algunos nombres divinos del Salmo, pues los puedes encontrar en nuestra plataforma centronanovios.com. Es una plataforma que pues te puedes suscribir, es algo simbólico, por 1,080 pesos trimestrales, que son más o menos como unos $48, o más o menos como unos 300 y tantos pesos mensuales. Pues puedes tener acceso a todo el contenido y a todo el contenido de cada salmo, ¿vale? Cada salmo tiene nombres especiales con los que se activa, tiene algunos códigos con los que puedes pues generar estas bendiciones, ¿no? Para que no solamente esa base, solamente repetición del salmo, sino también esa base de meditación en nombres especiales que provocamos que el salmo se manifieste o baje su bendición, ¿vale? Que de alguna manera ya el hacer el salmo ya trae una bendición. Siempre trae bendiciones. Hacer salmos siempre trae bendiciones. Y hacer el salmo número 2 es pues es hacerle la guerra al oponente. Recuerda, hacerle la guerra al oponente. Entonces, cualquier duda que tú tengas, pues envíame un WhatsApp y platicamos, ¿vale? También si tienes algún bloqueo fuerte que hayas hecho algún salmo y no lo puedas quitar, contáctame. También hago terapias, podemos hacer una terapia por Zoom o por videollamada, en cualquier plataforma que tú desees, y a través de esa terapia te puedo ayudar a desbloquear lo que en este momento está causándote caos. Es una terapia nanobios con una técnica cabalista, con herramientas cabalistas que te van a ayudar a quitar el bloqueo, ¿vale? Pues sin entrar en más detalles, nos vemos hasta la próxima sesión. Gracias.